España era un país muy rico en recursos mineros, como ya habían descubierto en su época los romanos. Había, por ejemplo, pues, mucho hierro en la zona de Vizcaya, plomo en la zona de Jaén, en la zona de la Carolina, mercurio en Ciudad Real, cobre en las minas de Río Tinto, pero hasta mediados del siglo XIX o hasta esta ley de minas de 1868, la actividad minera había sido bastante reducida. La mayoría de la minería de las propiedades mineras pertenecía a la corona, estaba muy limitada la iniciativa privada y a partir de esta ley de minas de 1868 se pretende liberalizar y potenciar la minería en España. Hay autores que hablan de una especie de desamortización de las propiedades mineras que permitirá un desarrollo muy importante de la minería en España, aunque eso sí, con capital mayoritariamente extranjero. Van a ser compañías fundamentalmente inglesas y también francesas las que se van a hacer con la mayoría de las concesiones mineras y llevarán a cabo las grandes explotaciones. Un ejemplo que siempre mencionamos en este sentido son las minas de Río Tinto, que ahí las vemos a principios del siglo XX, y del que suelo poner un ejemplo para darnos cuenta de esta influencia extranjera, el hecho de que el Recreativo de Huelva, una ciudad pequeña de España, sea el primer club de fútbol que se funda aquí, tiene que ver precisamente con estos ingleses que habían llegado a Río Tinto a explotar las minas de cobre. De hecho, establecieron todo un sistema ferroviario que iba desde Río Tinto hasta el mismísimo puerto, es el muelle de carga del puerto de Huelva, para transportar el cobre que se sacaba de esa mina de Río Tinto. Es decir, hubo una exportación importante de materiales mineros, de productos mineros, que ayudó a la economía española, pero es verdad que fueron explotaciones controladas por empresas extranjeras. En cuanto al desarrollo del ferrocarril, pues como hemos mencionado ya alguna vez, se desarrolla sobre todo a partir de la Ley de Ferrocarriles de 1855, que va a permitir que en muy pocas décadas se tiendan una gran cantidad de vías férreas. Eso sí, la prisa, bueno, porque era necesario, la prisa por desarrollar el ferrocarril hará que la mayoría del material llegue desde el extranjero, lo que, como comentamos anteriormente, impedirá que el ferrocarril haga de efecto arrastre sobre otras industrias como la siderurgia, es decir, no estimula la demanda de la siderurgia porque los materiales ya vienen desde fuera. Pero es verdad que contribuye a crear un mercado nacional y a mejorar bastante el comercio interior, pese a que el desarrollo del ferrocarril en España va a tener dos problemas fundamentales. Uno, la estructura radial, es decir, y eso lo vemos hoy día, yo creo que casi se ha acentuado incluso, por ejemplo, con las líneas de AVE, como todas convergen en Madrid, o la mayoría van hacia Madrid. Y también, ese es un problema que sí se ha solucionado ahora con las líneas de AVE actuales, es que se hicieron con un ancho de vía distinto, más anchas que el resto de la europea, lo que provocó, pues bueno, problemas evidentes de conexión con Francia y con Portugal, puesto que tenían ancho de vía distinto. Aquí veíamos antes una imagen de la primera línea férrea que se construyó en la península, no en España, porque en lo que por entonces era España, la primera línea férrea se inauguró casi 2 décadas antes en Cuba, pero en la península la línea Barcelona-Mataró fue la primera. Aquí vemos en este plano que hemos mencionado, que hemos visto antes, pues el desarrollo desde 1855 hasta 1900 se produce el desarrollo de la mayoría de vías férreas en nuestro país. En cuanto al comercio, pues bueno, el comercio sobre todo estuvo marcado por un debate teórico y político sobre qué modelo adoptar. Si un modelo de libre cambio, es decir, que los productos extranjeros libremente, entre libremente, lo que fomentaría la competitividad y haría que se rebajasen los precios para el consumidor, o una política más proteccionista, es decir, partidaria de poner obstáculos a la competencia exterior a través de los aranceles, que permitiría desarrollar la producción española, aunque a cambio de, claro, un mayor gasto para el consumidor. En general, los progresistas tendían más a un modelo librecambista, mientras que los moderados eran más partidarios de un modelo proteccionista. Pero es verdad que a finales del siglo XIX,
o en el último tercio prácticamente casi todas las políticas, una vez se acaba la Primera República, casi todas las políticas serán de corte proteccionista. Es verdad que el comercio exterior en todo este siglo XIX pues, experimenta una continua subida bastante marcada en las últimas décadas de este siglo XIX. Por último, en cuanto a la hacienda y la banca, pues bueno, el Estado tiene un problema de deuda pública que hemos visto en varios momentos ya, sobre todo porque tiene un problema para generar ingresos, vive en un permanente déficit. Es verdad que se hacen reformas interesantes, como la de Mont-Saint-Millán en el 45, que contribuye a simplificar y a uniformar impuestos, porque había muchísimos impuestos distintos. Aparte, consigue ampliar la base de cotizantes, es decir, la base de gente que paga impuestos. También se intenta racionalizar el sistema bancario a través de la llamada ley de bancos y sociedades de crédito, y se da otro paso también importante en este sentido, creando la peseta, que será la moneda que estará vigente en España desde 1868 hasta la entrada del euro en el 2002, y acabando así al crear la peseta con las diversas monedas que existían en circulación en el país en aquel momento. Serán algunas reformas modernizadoras encaminadas a racionalizar todo el modelo bancario y monetario del país.